Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Amorosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Títulos de Primera. Y a ver, ¿cómo encarar todo esto, no? Porque nos están pasando cosas. Recordemos que hace un año, 4 meses y 13 días este viernes, que un bichito comenzó a inquietarnos a los argentinos. No solamente nos inquietó, sino que nos llevó a grados de ansiedad, a que nuestros cuerpos recibieran cosas extrañas y que nuestras enfermedades lógicas de todo ser humano no pudieran ser atendidas o uno no quisiera que se atiendan esas enfermedades. Entonces nos estaba pasando y nos está pasando algo psicológicamente hablando. Y bueno, tenemos que recurrir a los profesionales para saber en estos 22 minutos de programa qué nos pasa. Exactamente 22 minutos, quizás 2 minutos más de una entrevista con un analista. La licenciada Liliana Andrello es de la Asociación de Psicoanalítica Argentina y bueno, la hemos invitado para charlar un poco sobre esto. Vamos a tener una sesión generalizada sobre lo que nos está pasando a los argentinos y lo que le está pasando al mundo también, no solamente a nosotros. Licenciada, ¿cómo le va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque este programa va así: buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, un gusto de estar y que me hayan invitado para hablar de este tema. Bueno, no creo que solamente nosotros estemos preguntando qué nos está sucediendo, ¿no? Yo creo que los analistas tienen muchos trabajos en este año, reitero, año, 4 meses y 13 días. Bueno, está bueno esto que hace de poner el tiempo, porque a lo largo del tiempo ha habido distintas etapas. Uno vive como eterno este mal momento, pero bueno, es eterno mientras dura. Ahora, hay un recorrido. Inicialmente me parece que se pensó que iba a ser más breve, ¿no? Que íbamos a aguantar la respiración, nos cuidábamos al máximo y después íbamos a poder retomar una vida normal o la que habíamos tenido hasta ese momento. Y no ha sido así. Me parece que vale la pena hacer una diferencia entre lo que es la pandemia, con todos los temores que representa en relación a la propia salud, a lo que es desconocido, a la salud y a la responsabilidad que uno tiene sobre los seres queridos, ¿no es cierto? Este ha sido un gran tema en estos meses. Y también hacia los desconocidos, porque uno se cuida por los que quiere y por los que no conoce también, porque en la cadena también viene eso de vuelta. Exacto. Bueno, el ser humano en sí, cuando ve una sombra o entra en un lugar oscuro y no conoce, se atemoriza. Tiene miedo. Seguro. Y esto ha sido, y lo sigue siendo, un tema que no termina, ¿no es cierto? Porque aparecen mutaciones que nos vuelven a reinstalar en el encierro, ¿no? Yo quería terminar un poco con lo que venía diciendo. Quería separarlo, diferenciarlo de lo que es la cuarentena, porque mucho del malestar que tenemos tiene más que ver con la cuarentena que con la pandemia. No porque la pandemia no genere ansiedades, sino porque está puesto el malestar, se lo deposita más en la cuarentena que en la pandemia. Si no es cuarentena, son medidas muy estrictas en cuanto a la relación y a la movilidad. Y esto me parece que ha generado mucho rechazo y ha condicionado mucho la calidad de vida. Eso es real, inclusive en lo económico, ¿no es cierto? Porque uno ha tenido que retraerse demasiado, quizás. Demasiado, y esto sigue, continúan los remos, ¿no? Uno remando contra esta marea económica y psicológica. Sí, que se retroalimentan en algún punto, pero lo que no podemos perder de vista es que hay una enfermedad que, aunque no existiera la cuarentena, uno quedaría retraído por temor. O sea, pues la cuarentena la imponen desde afuera, entre comillas, entonces tenemos a quién oponernos.
pero que si no existiera la cuarentena, creo que el mismo temor hacia la pandemia y hacia la enfermedad nos llevaría a quedarnos en la casa. Ujú, ujú, ujú. ¿Cómo es esto de que nos quedamos en casa? ¿Por qué tenemos ese encierro? ¿O por qué nos dicen, bueno, enciérrense? Y el encierro, a ver, uno ha visto, vivido, pasado por distintas etapas en la vida, donde una de las etapas fue la cárcel. La cárcel donde uno se acurrucaba en un sector, no solamente para evitar aquellos guardiacárceles o aquella cosa negra que había en esos momentos en la República Argentina, sino que salir afuera era la intención, pero también era la intención quedarse en esa matriz materna, ¿no? Quedarse ahí encerrado para no ser agredido. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Usted me hizo acordar a algo que le escuché a una persona europea, una persona de unos 80 años, que me decía, mira, la verdad es que en la guerra, por lo menos cuando no bombardeaban, podíamos salir a la calle. Ahora ni siquiera. O sea, como que esta situación era casi peor, ¿no? Los que vivimos en la dictadura, si en todo caso está haciendo referencia a eso, también hay una retracción. No sé si lo podría, creo que hay ciertos aspectos en los que uno podría tirar líneas, pero me da la impresión de que es otro contexto igual, ¿no? No, por supuesto. En nuestro país además se está viviendo de otra manera, o sea, no sé, quizás hay países donde coinciden, ¿no? No, el contexto es, a ver, los que estuvieron, o los que estuvimos, o los que estuvieron encerrados en esas cárceles, uno se acostumbra a, es decir, uno puede quedarse en la casa, a ver, puede quedarse en la casa y no sentir necesidad de salir. No sé si, pero pasa por ahí, quedarse en la casa, y bueno, sí, ahí tenemos que quedarnos, no nos queda otro remedio. Entonces estamos más acostumbrados quizás que otras personas que nunca pasaron, gracias a Dios, por esos traumas, ¿no? Sí, lo que en todo caso uno tendría que preguntarse si todas las personas lo viven desde ese lugar, ¿no es cierto? Desde ese encierro. A ver, lo que yo les puedo decir en cuanto a lo que he observado es que no es lo mismo vivir en una casa que en un departamento, que no es lo mismo vivir, tener un trabajo que se haya podido continuar desde la casa, a no tener trabajo. Yo conozco personas cuyo trabajo, muy trabajadoras, pero que resulta que porque se dedican a trabajos donde lo corporal es importante, no han podido trabajar. Y eso con un daño, ¿no? No solo económico, sino en el ánimo y hasta problemas físicos. Ese me parece que es un punto importante, ¿no? Después, un tema que se ha notado mucho son la cantidad de habitaciones que tiene la casa, la cantidad de aparatos tecnológicos que tenemos, porque a lo mejor en una casa, en una familia común, normal, tienen una buena computadora y después distintos aparatos, como sobre todo teléfonos, ¿no es cierto?, celulares y demás. Ahora, si usted tiene que trabajar desde su casa y cumplir un horario relativamente, sus hijos que desde la misma computadora van a necesitar para hacer el primario, el secundario o el terciario, la verdad que ha sido muy, muy, muy difícil. Si a eso le suma que de pronto en lugares donde trabajan los dos padres y tienen chicos, no puede venir la persona que los ayudaba con la limpieza y demás, que en algunos casos realmente ha sido muy necesaria. Bueno, ha sido desbordante, realmente ha sido desbordante. Yo he escuchado cuestionamientos también hacia los colegios, ¿no? A ver, tengo muchos pacientes docentes y la verdad es que han trabajado mucho y muchas veces sin una guía, ¿no? Han hecho lo que han podido realmente.
han trabajado más de los horarios normales que trabaja un docente. Hay docentes que realmente, usted me lo podrá afirmar o no, o me podrá decir, sí, esto pasa o no pasa, pero hay docentes que han perdido, esa tranquilidad que tenían de trabajar, porque han trabajado más horas y le han exigido más horas de lo que tenían que trabajar. Es decir, y el cuadro del docente, la mayoría de los cuadros de docentes son análisis, ¿no? Sí, yo diría que les resultó muy frustrante además, porque en el afuera no está reconocido todo el trabajo que han hecho. Y después me generó una situación interesante, ¿no? A los fines, ya que hablamos de la cuarentena y la pandemia. Yo creo que muchos padres se enteraron de la situación de sus hijos a partir de esto. Porque, bueno, los mandaban al colegio, el maestro les decía si tenían algún problema o no, tenían la libertad de creerle o no. Me lo saco de encima. Es una manera de sacármelo de encima por unas horas. Sí, y después encontrarse con las dificultades de las que a lo mejor ya les habían hablado y bueno, y no podían ver o les costaba ver. A decir verdad, también es cierto que se han fortalecido muchos vínculos familiares, que esto ha colaborado, ¿eh? No todo es malo, yo quiero también rescatar esto. Sí, sí, sí. Y hemos quizás aprendido a arreglar una canilla, a correr ese sillón. Acá no tendría que estar. ¿Por qué está acá? Es decir, hemos visto dónde estamos. Seguro, me contaba una persona que tiene una casa, una pinturería, que ha trabajado muchísimo y además trabajó mucho explicándole a cada uno qué pintura tenía que usar en qué momento. Sí, y eso también es bueno porque es conectarse con el hábitat, ¿no? Con el espacio donde uno está, donde transcurre la vida de uno. Licenciada, usted pertenece a la Asociación Psicoanalítica Argentina, es decir, allí ustedes se reúnen, analizan, hacen, supongo yo, ¿no? Mi imaginación vuela, digo, se reúnen, presentan distintos trabajos, lo analizan y avanzan sobre un sector u otro. ¿Qué pasa con esas reuniones? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué ven de lo que nos está pasando? De lo que nos está pasando, explíqueme. Sin romper el secreto profesional, digo. No, porque además serían reuniones entre pares. Yo tengo estoy en la Asociación Psicoanalítica Argentina y se lo voy a aclarar porque está en Capital, pertenezco al Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, que me da otra visión también de las cosas. Exactamente, usted ve lo que nos pasa aquí en la capital, si no me equivoco, en la calle Coronel Díaz, en la avenida Coronel Díaz. Hay una asociación, ¿no? No, la Asociación Psicoanalítica está en Rodríguez Peña. Es otra. En Rodríguez Peña en 1700, que sería la primera que existió en la Argentina, y después hay desprendimientos de esa, ¿no? Pero bueno, es muy capitalina y es muy de clase media, por decir, clase media, media alta. Uno en provincia se encuentra con una amplitud mayor, lo digo desde, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos que tiene otro campo, ¿no? Es decir, usted también pertenece a psicoanalistas autoconvocados, y yo quisiera entrar un poquitito en eso. Bueno, bárbaro. Psicoanalistas autoconvocados es un movimiento que se generó a partir de que Mauricio Macri ganara las elecciones. Estábamos preocupados por las políticas que ya conocíamos, o sea, las políticas neoliberales han tenido ya marcas muy fuertes en nuestra población, en la salud de la población. Las políticas económicas, bueno, han sido lo que han sido, ¿no? Dejando a mucha gente sin trabajo. Y bueno, alrededor
si bien hay un grupo más chico, más constante, alrededor de 500 colegas, ¿no? Que pertenecen al grupo más amplio. Pertenecemos a distintas instituciones, ese es un punto interesante también, porque pensamos igual, pero pertenecemos igual. Tenemos nuestras diferencias, pero pertenecemos a distintas instituciones. En las últimas semanas hemos tenido también encuentros con nuestros colegas de Brasil, que están interesados también en esta temática, de Perú, y el último ha sido de México, que fue muy interesante ver cómo son las políticas neoliberales aplicadas a la vida de las personas, ¿no? Y las consecuencias. Bueno, yo ahí me meto un poco en la política, ¿no? Digo, las políticas neoliberales en los años negros de la Argentina hicieron que precisamente la carrera de filosofía y letras y la carrera de psicología fueran las más golpeadas en todo sentido, y las más corridas de la parte de educación a nivel nacional. Digo, es un agregado. Claro, fíjese que nosotros tuvimos autonomía del psiquiatra con el gobierno de Alfonsín, en el 85. Y después en el 2010 se hizo la ley de salud mental que nos da también la posibilidad de ser directores de un hospital, por ejemplo, o jefes de un servicio. Cosa que es bastante cuestionada por los médicos psiquiatras, ¿no es cierto? O por lo menos con algunos médicos psiquiatras. O sea, hay aperturas que las dan. La eterna pelea psiquiatra-psicólogo, pim, pim, pim. Sí, que en realidad tendría que ser un trabajo complementario. Claro, exacto. Porque lo es realmente. Pero hay situaciones de poder, por ejemplo, en la época de Macri, ha habido, un colega tuvo un problema porque no le asignaban un psiquiatra en San Isidro, creo que fue, en el equipo, y tuvo que ir a hacer un juicio, ¿no? Y terminaron diciéndole, basándose en una ley de Onganía, él reclamaba un psiquiatra porque era lo que correspondía acorde a lo que le exigía la ley de salud mental. Y le contestó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que él no podía ser jefe de un servicio. A ver, tomando como base aquella ley de Onganía, ¿no? Pero se salteó la ley de salud mental del 2010. Exactamente. O sea que hay poderes que siguen estando y que en ese momento había interés en los años de Macri de destituir, digamos, de anular la ley de salud mental, ¿no? Y nuestra función como psicólogos. A ver, que quienes tenemos cierta edad, la carrera la hemos hecho. ¿Usted recuerda cuando se decía que nosotros los psicólogos avivaban giles, ¿no? O por lo menos se trabajaba con concientizar su condición, su situación. Bueno, me parece que se atacaba un poco eso, ¿no? La idea era medicar a todo el mundo y, o sea, dar un predominio a la medicalización por encima de Yo recuerdo de reuniones que teníamos en un viejo bar que, bueno, ahora yo he visto hace unos días que lo cerraron totalmente, que es un poco de la historia de la política y de la convivencia argentina en los años 70, que es el Bar La Paz. Ah, claro. Allí nos reuníamos en Corrientes y Montevideo, los muchachos políticos por un lado, los psicólogos, filosofía y letras, pero había más psicólogos que filosofía y letras, y charlábamos estos temas, ¿no? Por eso yo recordaba de ese encuentro que hubo en ese momento con los psicólogos y con la carrera de psicología en esos tiempos, y cuántas veces fueron corridos precisamente desde la facultad para que no ingresaran. Es decir, ahora, usted fíjese
Como en esa época, sí, yo me acuerdo, en el 78 fue esto, me dijeron, nos dice un docente en el curso de ingreso, si no entran no solo le hacen un bien, se hacen un bien a ustedes mismos, sino que también le hacen un bien a la sociedad, no entrando a la carrera de psicología. Era como bastante fuerte, ¿no? A ver, yo lo que digo es esto, la vida de una persona está condicionada por distintas variables, culturales, sociales, políticas y económicas. Sí, señor. A ver, habrá colegas que solo se preocupan por el mundo interno, ¿no? Se reducen al consultorio y ven lo que les pasa sin tener todo este contexto. Yo lo que digo es, por graficarlo, ¿cuántas sesiones de terapia se podría haber ahorrado alguien que a lo mejor porque no le aceptaban el divorcio o porque no existía el divorcio en la Argentina pasaba momentos muy difíciles? O un gay que porque no estaba reconocido tenía que sufrir barbaridades, porque realmente han sufrido barbaridades. Es decir, las legislaciones de un país mejoran la calidad de vida y generan o no males psíquicos. Y lo que pasa es que, políticamente hablando, digo, si el político de turno le abre la cabeza a todos, vamos a ponerlo, si los liberales le abren la cabeza a todo el pueblo, no pueden dominar a ese pueblo. Si ese pueblo se le abre la cabeza, y si se le da posibilidades, ese pueblo avanza. Y eso Claro. creo que es el contraste que tenemos, ¿no? Que tenemos los argentinos sobre todo. Claro, pero ahí el problema lo tienen los líderes porque tienen que seguir creciendo o aceptar que caducan. Exactamente, exactamente. ¿No? Este es el problema, diría algún amigo mío. Nos queda un minuto, licenciada, para ver si podemos en ese minuto decir de aquí en más, una vez que la barrera empiece a levantarse totalmente o media barrera se levante y pasemos a otro sector. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cuál sería nuestra reacción? Mire, esta es una ciencia que podemos analizar a posteriori, pero no podemos experimentar en el laboratorio, por lo cual uno puede hacer inferencias, y en esas inferencias tratar de separarla de lo que sería el propio deseo, ¿no es cierto? Yo creo que, a ver, va a haber un cuidado mayor. En ocasiones a mí me hizo acordar a cuando apareció el SIDA. ¿No? Que hubo un distanciamiento. Y ahora, bueno, con otras características, porque esto es todavía mucho más intenso, porque es inevitablemente en lo social, puede que haya una cierta retracción, que yo no sé si va a ser toda mala. Quiero poner el acento en esto, porque tengo colegas que ven la parte negativa, yo también la veo, pero no sé si no va a haber aspectos positivos después de esto. Por ejemplo. No, ya no vamos, pero tenemos esperanza, tenemos Sí, posibilidades. yo creo que sí que tenemos esperanza, claro que sí, sí. Licenciada Liliana Andrelo, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, gracias por la invitación, fue un gusto. Gracias. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado Títulos de Primera. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hotel Udra Sasso, todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones, estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.